Borges dice en tema del traidor y del héroe, ni bien empieza, que el argumento de este cuento lo imaginó bajo la influencia de Chesterton y de Leibniz. De Chesterton dice haber tomado su inclinación o su gusto por los misterios elegantes, y de Leibniz tomó la idea de armonía preestablecida. Ya vas a ver por qué. Esta información es importante y es bivalente. Vale para la historia de Kilpatrick, que Borges está por narrar, y vale para lo que él está haciendo subterráneamente con esta historia: inventar una nueva fantasía o una nueva ficción que dé carnadura a la forma abstracta de su situación personal, que está activa, en evolución, digamos. Y esto ya lo sabés, porque es lo que viene haciendo en todos estos cuentos de artificio, fatigar la geometría. Pero en este cuento en particular, pretende algo diferente que con los otros: ser optimista, imaginar un desenlace menos nefasto para él, porque los otros cuentos le salieron algo catastróficos. En La muerte y la brújula, Borges previó que lo iban a atrapar y no había manera de impedirlo. En La forma de la espada se confesaba a sí mismo que se había traicionado delatando la obra ocultada, y eso era un hecho consumado con el que no podía hacerse nada tampoco, salvo admitirlo y soportar el oprobio. En El milagro secreto tampoco hay defensa para las acusaciones, porque eran ciertas. Solo un milagro podía, no ya impedir, pero al menos demorar su muerte simbólica a manos de un lector o de un pelotón de lectores. Sin embargo, ahora, en tema del traidor y del héroe, combinando Chesterton y Leibniz, de pronto su imaginación vislumbra un posible desenlace más favorable para él. Desenlace que, por supuesto, hay que buscarlo en la forma del argumento y no en el argumento. El título de este cuento no es argumento del traidor y del héroe, no, es tema del traidor y del héroe. Hay que ir al hueso, a algo más telegráfico que subyace al argumento, sin distraerse en los detalles. Esto explica por qué Borges dice que la historia podía ocurrir en Polonia, en Irlanda, en Venecia, en un país sudamericano cualquiera. No tenía ninguna importancia. Daría exactamente igual mientras respetara el isomorfismo con lo que a él le pasaba. Tampoco importan los detalles en este cuento, y tan importante es que vos te des cuenta de eso, que Borges se esfuerza por mostrarse displicente. Dice: por comodidad narrativa, digamos que la historia ocurre en Irlanda. Por comodidad narrativa, digamos que ocurre en 1824. Claro, Irlanda en 1824 no es más que una de las tantas opciones para representar la Argentina, que es el verdadero país oprimido y tenaz, según Borges, donde transcurre su vida y los hechos que quiere trasladar al cuento. Irlanda tiene la ventaja, eso sí, de ser la tierra natal de Berkeley y de contar con conspiradores y con sueños de independencia en su historia, lo que la convierte en un buen símbolo que Borges viene acuñando desde otros cuentos. De manera que, digamos Irlanda, digamos 1824, pero a no olvidar que son detalles de fantasía y que no son lo relevante. Junto a los detalles de fantasía no relevantes, hay otros detalles que sí serían relevantes, pero que Borges desconoce porque están en el futuro. Su predicción todavía no se cumplió. Nadie descubrió la obra subterránea todavía, de manera que acá reaparecen las lagunas de La muerte y la brújula. El argumento de tema del traidor y del héroe no puede ser más que un bosquejo de argumento, al que le faltan pormenores, rectificaciones y ajustes, porque hay partes de la historia que no le fueron reveladas aún, ya que no han sucedido. Por ejemplo, le falta el dato de la identidad del lector perspicaz, le faltan los pormenores de cómo fue el descubrimiento en concreto, digamos. Le falta el dato de la fecha en que el descubrimiento ocurrió o ocurrirá, ¿no? Porque ocurrirá en su futuro. Y falta el pormenor que más le hubiera interesado conocer a Borges. ¿Qué haría el lector con el descubrimiento de la obra subterránea? ¿Aceptaría la complicidad que, como ya vas a ver, Borges le propone en este cuento y silenciaría la verdad? ¿O por el contrario, pensaría ventilar todo por YouTube? Bueno, Borges no anticipó la existencia de YouTube, evidentemente, pero sí que en caso de que la verdad se hiciera pública, como se está haciendo pública, habría que hacer ajustes y rectificaciones
a la historia de Kilpatrick, Nolan y Ryan. Habría que reescribir el final de Tema del traidor y del héroe para restablecer el isomorfismo entre ficción y realidad, roto por ese lector perspicaz e indiscreto, o sea, yo, porque si hubo otros lectores perspicaces, que puede ser, no fueron indiscretos, callaron. Asumiendo entonces que le faltan pormenores y que está solo bosquejando un desenlace posible de su situación, Borges, en la tarde del 3 de enero de 1944, imagina que habrá en el futuro un investigador que va a descubrir la verdad de la compleja historia de un héroe que fue a la vez un traidor. Como héroe, había realizado acciones heroicas para favorecer una conspiración. Como traidor, delató esas mismas acciones a los enemigos. La traición cometida por el héroe fue descubierta gracias a las órdenes de que se investigase el asunto que dio el propio héroe, que además dictaminó el castigo para su traición, firmando su propia sentencia de muerte, la que debía cumplirse sin perjudicar la conspiración. Se diseñó entonces un plan que contemplara tanto el justo castigo como el bien de la revolución. Se iba a montar una simulación, una representación en la que el traidor recibiera su merecido castigo, pero que a los ojos de la gente pareciera el asesinato brutal del héroe. Se escribe un guión que los pocos involucrados y conocedores de la verdad debían representar como si fueran actores. Pero habría también montones de actores involuntarios que nunca sabrían que formaban parte de una simulación, crédulos de buena fe que iban a contribuir sin saberlo a enmascarar la verdad. Una vez terminado el plan, la representación se puso en marcha y duró varios días y varias noches, hasta que finalmente se concretó el fusilamiento secreto del traidor. Secreto porque, aunque se produjo en un teatro y a la vista de todos, se camufló como asesinato del héroe. Una bala perforó el pecho del héroe público y del secreto traidor que murió de inmediato. 100 años más tarde de ocurridos los hechos, entra en escena el investigador que mencioné al principio, que logra descifrar la verdad de esta compleja historia. Lo logra no porque haya encontrado y leído el guión que guió la representación, sino porque se comportó como un detective. Detectó enigmas, coincidencias llamativas, se abandonó a la conjetura, se equivocó, ató cabos, no se conformó, hasta que al final detectó tramos de realidad que copiaban la ficción, isomorfismos. Esto le permitió reconstruir lo sucedido. Descubrió el plan y la simulación destinados a encubrir la verdad de que el héroe era el traidor. Pero tal vez lo más importante para el investigador fue descubrir que había sido previsto en ese guión. Él había sido previsto en ese guión. Se le había asignado el rol de tener que descifrar el elegante misterio chestertoniano. Para que él pueda descubrir la verdad, para que pueda descifrar el misterio, habían sido dejadas las pistas y los indicios. Bien, según los especialistas en la obra de Borges, este sería el final de la primera versión de Tema del traidor y del héroe, publicada en el número 112 de la revista Sur. Pocos meses después, según los especialistas en la obra de Borges, se publicó en Ficciones y Artificios, en la parte de artificios, lógicamente, una segunda versión de este final del cuento, ¿no? Que tiene 4 renglones más que la primera. Si en la primera versión el investigador sospechaba que las pistas habían sido dejadas para que él, en el futuro, descubriera la verdad, él o alguien, en la segunda versión comprende algo más, que formaba parte de la trama preestablecida por el guión, y entonces decidió silenciar la verdad que había descubierto y escribir un libro en honor del héroe. Decidió silenciar la traición. Si es cierto que existieron estos 2 finales para el cuento, cosa de la que me permito dudar, estaríamos ante un final abierto e indefinido en la primera versión, que más tarde Borges definió y cerró. Pero este es un asunto que yo quiero discutir en el próximo video. Para terminar con vuelvo al argumento
que a propósito reconstruí omitiendo todo detalle, inclusive omitiendo los nombres de los personajes, porque también confundes, ya que Nolan y Kilpatrick son solo en apariencia dos personajes distintos. Subterráneamente son dos disfraces de Borges. Fíjate, Kilpatrick es el héroe y el traidor de la conspiración irlandesa. Borges también es héroe y traidor de la conspiración panteísta idealista. Por un lado fue el héroe que escribió una obra doble que desde la literatura minaba las bases filosóficas del materialismo. Por otro lado fue el traidor que delató el propósito de la conspiración subterránea compilando los cuentos. Con ese acto Borges había firmado su sentencia de muerte a manos de un lector perspicaz. Y a partir de entonces murió todas las muertes que imaginó en sus cuentos, ¿no? Muchas muertes en muchos teatros diferentes. Pero en la tarde del 3 de enero de 1944, influido por Chesterton y por Leibniz, Borges hizo lo mismo que Nolan. Escribió tema del traidor y del héroe para que quien fuera a descubrir la verdad la silencie, siguiendo los pasos de Ryan. Y por el mismo motivo que Ryan, para no delatar al héroe, que lo había previsto y asignado un rol en la armonía preestablecida de su trama. Para decirlo con los versos de Yeats citados en el epígrafe de este cuento, Borges esperaba que su descubridor fuera un bailarín cuyos pasos se movieran al son de su gong. Esperaba o proponía que así fuera, porque tal vez sea esta la novedad que aporta tema del traidor y del héroe. Ser menos una posibilidad que una propuesta. Propuesta discreta por el momento, pero que con el tiempo parece haberse vuelto más misteriosa y más enfática. Pero esto te lo cuento en el próximo video.